Muy buenas, nosotros hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de programación que trata sobre la creación de una base de datos en la red social Amigos en la Web. Dicha base de datos va a tener aspectos como la de el registro de una persona, buscar persona, ordenar por criterios, eliminar persona, actualizar información y emitir un reporte. Comenzando con la interfaz tenemos distintos aspectos en donde está la cédula, apellidos, nombres, usuario, contraseña, etcétera, etcétera, así hasta llegar hasta los hobbies. Donde también a su vez tenemos cuatro distintos botones en donde el primero, ejecutar, es para iniciar el programa como tal, el limpiar, que es para limpiar toda la base de datos, incluyendo la hoja de consultas y reportes, y dos botones especiales que son la de ir a la hoja de consulta e ir a la hoja de reportes. Yendo a la hoja de consulta tenemos distintas bases que serán usadas para el botón de buscar persona, y a su vez el de reporte será usado para el botón de emitir reporte. Ya en la página de registro como tal se ejecuta primero el programa, donde tenemos los distintos botones, pero específicamente ahorita se va a trabajar los primeros dos. Yendo al registro de una persona tenemos distintos campos en donde si por lo menos introducimos un una cédula ya existente y la queremos validar, nos va a decir que la cédula ya existe, por lo que tenemos que introducir una cédula que no esté en la base de datos para que se pueda introducir en la siguiente fila. Igual con la aparición de los distintos frames. En este caso, si la persona está casada, va a aparecer un frame donde vas a tener que colocar los nombres y los apellidos de la persona con la que estás casada. Así con los hijos, donde si tienes hijos van a aparecer unos spines donde vas a tener que colocar la distinta cantidad de hijos que tengas, sean hijos o hijas. En la zona del país, tú lo que vas a hacer es colocar la zona del país, por lo menos en el centro, y te aparecerán los estados, varios estados que están en el centro. De igual manera, con el oriente, occidente, sur, llanos y andes. Con los hobbies, si tú tienes un hobby de esta lista, si tú lo tienes, no va a pasar ningún problema, no va a aparecer nada fuera de lo común. Pero si ninguno de estos hobbies es el que tú tienes, si no tienes otro, entonces te va a aparecer un frame donde tú vas a colocar ese otro. Ahora bien, en la parte de fecha de nacimiento se dividió en cuatro aspectos. En los en crear un frame para para los meses que tengan 31 días, crear otro frame para los meses que tengan 30 días, y en el caso de febrero se colocará el año para decidir si se agarra el año no bisiesto, que son los que tienen 28 días, o un año bisiesto que tiene 29 días. Ahora bien, ejecutando el otro botón, que es el de buscar persona, tienes tres formas de buscar: por nombre, por fecha o por edad. Si buscamos por nombre, ponte que coloco un nombre que no está en la base de datos. Me va a aparecer que no hay ninguna persona llamada como José. Entonces, si yo quiero buscar a alguien que de verdad esté en la base de datos, por lo menos coloco James, me va a mandar directo a la hoja de consulta en donde está colocado el nombre y la fecha de nacimiento. ¿Por qué la fecha de nacimiento? Para a su vez permitir que en caso de que haya más de uno con el mismo nombre, pueda distinguirse con su fecha de nacimiento. Ahora pasamos a buscar por fecha de nacimiento, donde se usa el mismo proceso de registro, donde tú tienes distintos métodos para elegir, donde vamos a buscar el 8 de 1974, que esa es una de las personas que está registrada, el 6. Si regresamos y salimos para ver bien, tenemos la respuesta que si existe una persona con dicho nombre de usuario y con dicha fecha de nacimiento. De igual manera que en el anterior se usan distintos campos para, en caso de que haya más de una respuesta, que haya forma de distinguir cuál es cuál. Ahora, por último, tenemos el de buscar por edad, donde introducimos la edad respectiva, que en este caso voy a introducir 19 años, y en un rango de 1.
Eso quiere decir que se va a buscar de 18 a 20 años. Al procesar y al cerrar, se da cuenta que efectivamente hay dos personas con dicho rango, uno de 18 años y el otro de 19. Ahora pasamos a los códigos. Bien, ahora en los códigos tenemos, nosotros lo dividimos en distintos módulos para mantener el orden, donde hay un módulo de registro, el otro de ordenar, eliminar, buscar, actualizar y reportes. Comenzando con el de registro y luego con el de buscar, que son los que me tocaron en este caso, tenemos los datos iniciales, a su vez una subventana que es el inicio del programa por completo, donde se coloca la limpieza del formulario, el ocultamiento de varios controles, etcétera, etcétera, y el inicio del formulario del menú principal. A su vez tenemos otro que es la validación de cédula, que esto es una subventana exclusiva para el botón de validación, en donde tenemos el contador de las filas y el ciclo de validación de las cédulas. Y a su vez, si todo eso es correcto, va a aparecer el botón de procesar para que se registre una nueva persona. En el proceso de registro del formulario, cuando tú rellenes todos los campos y apretes en el botón de procesar, te va a mandar a esta subventana, que a su vez luego va a ir a otra subventana llamada ciclo para contar cuántas filas están rellenas, o sea, con algo escrito. En caso de que no haya ninguna fila con algo escrito, principalmente se va a tomar esa fila para registrar a esa persona. Entonces, pues se introducen los datos del formulario en las celdas, como la cédula, apellido, nombre, etcétera, etcétera, todos los datos, en donde aquí en los estados se hizo un sí, el if, en caso de que sea centro, llano, etcétera, etcétera. En el día también se usaron los bisiestos y en los 31 y 30. ¿Qué más? El uso de los días, el uso de año y el uso de mes. Esto es para principalmente determinar la edad con el uso del comando date, que me permite tener el día actual y restárselo al año que seleccioné. Siguiendo con el otro señal de ciclo que ya previamente te he explicado, el de limpiar formulario, que es cuando tú te registras, el formulario otra vez esté en los datos iniciales y que no se quede ningún dato por ahí de registro pasado. Y el de limpiar celdas, que es para el botón de limpiar, que se limpie por completo todo en los formularios, no, todos los formularios no, sino todos los toda la hoja de registro, consulta y de reporte. A su vez tenemos estas tres subventanas que son los botones para que me manden a las hojas de registro, de consulta y de reporte. Bien, ahora estamos en la parte de buscar ya sea la persona por edad o por fecha de nacimiento, en donde tenemos otra vez los datos iniciales. A su vez tenemos la ventana para contar las filas, para ver cuántas filas tenemos en donde hay algo escrito, y luego procedemos a la subventana de buscar nombre, en donde se va a hacer una repetición para poder hallar la semejanza al dato, que nuestro dato en este caso es el nombre que escribimos. Si se encuentra una semejanza, se va a escribir en la hoja de consulta dicha respuesta. Pero si no se encuentra, se va a colocar entonces que no hay ninguna persona llamada tal. Y se dirige a la hoja de consulta. Para buscar fecha, hacemos el mismo procedimiento, solamente que ahora para buscar la semejanza de un día, de un mes y de un año específico. En donde se usa un if para los días, para determinar qué días estamos usando y todo eso. Y luego procedemos a usar el if y las repeticiones para determinar cuál es el que se asemeja. Si alguno se asemeja, entonces va a proceder a la hoja de consulta y a registrarlo. Si no, me va a decir que no hay ninguna persona con esa fecha. Luego pasamos a la validación de edad, donde se va a determinar si existe una edad como la que escribimos. Si por lo menos metimos una edad de 16 años y no está en la base de datos, nos va a decir
que no hay ninguna persona con esa edad. Si existe una persona con esa edad, entonces procedemos ahora a seleccionar el rango, que el rango, dependiendo de cuánto sea, nos va a determinar lo que estamos buscando. Si el rango es de 1, entonces se va a buscar unas personas con 15 a 17 años. Si se llega a conseguir más de una persona con esa edad, entonces se van a empezar a registrar dos datos en la hoja de consulta en su sección. Si no, solo se va a quedar la edad que se seleccionó. Y de igual manera se manda la hoja de consulta. Y se me olvidó mencionar que también en buscar por fecha también te manda la hoja de consulta directo. Ahora vamos con Pablo, que va a explicar los otros dos botones, que son el de eliminar y ordenar. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Pablo Aristimuño y voy a hablarles sobre el form de eliminar y ordenar. Ok, el form de eliminar está compuesto de la siguiente forma. Tú colocas el usuario que quieres eliminar y la contraseña para confirmar que quieres eliminar ese usuario. Si el usuario no existe, te va a lanzar un form. Cuando vayas a darle clic a eliminar cuenta, te va a lanzar un form que te va a indicar que tiene un error. Si la contraseña, si el user existe, pero la contraseña es incorrecta, va a suceder lo mismo. Ok, vamos con el apartado, el módulo de eliminar. Tiene una inicialización de variables que está compuesto de la siguiente forma. Tengo una variable fila que le inicio en 10, porque es donde empieza la carga de datos. Este sub se llama cuenta fila. Me sirve para saber qué filas tienen datos. Ahora, en el sub de eliminar cuenta, establezco una variable bandera llamada encontré, que le voy a inicializar en false. Este encontré sirve para cuando consiga el usuario y la contraseña de la cuenta que yo quiero eliminar, se haga true para llevar a cabo unas acciones. Establezco una repetición que viene dada de la siguiente forma. Desde i, que es la variable que voy a igualar a la cantidad de filas que están ocupadas, hasta la penúltima fila. Entonces después establezco un if. En el caso que si encuentra la cuenta, establezco el valor de encontré como verdadero y procedo a eliminar la cuenta. Entonces, tomo la variable encontré y la hago verdadera. Entonces, hago otro if que es para la contraseña. Si la contraseña es la correcta, es la que está escrita en el registro, entonces el valor de encontré también va a ser true. Y aquí voy a hacer una repetición desde la variable j, que va a ser la cantidad de filas ocupadas, hasta la penúltima fila. ¿Con qué finalidad hago esto? Para subir todos los datos. O sea, ir reemplazando donde me consiga la cuenta y la contraseña, entonces el dato que está abajo de ella sube para la posición en donde está esta, y así todos los demás datos. Después, la última fila tengo que limpiarla porque queda repetida. Aparte, hago otro if. En el caso de que la variable encontré es falsa, en tal caso voy a llamar a una limpieza del form de eliminar. Voy a ocultar el form eliminar y voy a mostrar el form del error. Ahora vamos con el botón ordenar. El form tiene dos botones, que vienen siendo los dos criterios por los que se va a ordenar los datos de la hoja de registro: por edad y por cédula. Ahora vamos con mi compañera Ornella, que nos explica las funciones de actualizar la información de una persona y el de emitir reportes estadísticos.
Para la parte de actualizar datos, se creó primero un form bastante sencillo que nada más contiene un cuadro de texto en el cual se pide escribir la cédula que se desea buscar y 2 botones. Uno de regresar que te devuelve al menú y uno de buscar, el cual llama al código creado para la función de modificar datos. En este código se pueden ver algunas variables ya establecidas en el inicio. Luego un sub llamado con fila, el cual tiene como función inicializar algunas de las variables. Seguido de esto se utilizó un function llamado conFila, cuyo parámetro fuera la variable fila, lo que permitió utilizar estas variables en los subsiguientes. El siguiente sub se llama modCuenta, en el cual se encuentra una variable tipo boolean llamado encontré y una variable CI, la cual va a tener los datos que se escriban en el cuadro de texto o el form mencionado anteriormente. Se utilizó la herramienta forNext, con lo cual se iba contando fila tras fila hasta el punto en que se encontrara el dato buscado. Cuando el dato era encontrado, el valor de boolean cambiaba a true y se procedía a rellenar en un form creado anteriormente llamado registro los valores que el usuario colocó en el momento de registrarse. Este form fue modificado para esta función. Se le agregó un botón llamado modificar, que se pidió que estuviera oculto salvo para esta parte del programa. Este botón, la única función que tiene es llamar el código modificar, que será explicado a continuación. Luego de que fueron rellenados todos los datos en el form para la cédula encontrada, son colocados y se pide que ese código sea visible y que el botón modificar sea visible. Si la cédula no se encuentra, el valor de boolean permanece como falso y se pasa a la siguiente fila para repetir el proceso. Si la cédula colocada no existe, se pidió llamar a un sub llamado limpieza de cédula, el cual únicamente va a limpiar el cuadro de texto donde se colocó la cédula que se pidió buscar. Después se va a pedir que este form se oculte y se va a pedir mostrar un form que se creó nada más para llevar el mensaje de que la cédula que se solicitó no existe. Después de esto se puede ver un sub llamado modificar. Este lo que hace es imprimir nuevamente los datos una vez ya modificados en el form registro a los espacios que ocupaban anteriormente, para lo cual se procedió a definir nuevamente otras variables y de nuevo a darle valor a la variable CI, el mismo valor de la cédula que se encontró, y utilizar nuevamente la herramienta forNext. Después de esto, el último sub es el sub de limpieza, que como ya se mencionó, la única función es la de limpiar el cuadro de texto, y seguido de esto se llama el sub limpiar form, que limpia la hoja, el form de registro, donde se encuentran todos los datos que se colocaron al momento de registrar al usuario. Para la parte de reportes, los reportes que se solicitaron crear fueron calcular la cantidad total de usuarios, la cantidad total de solteros registrados y de casados registrados, la cantidad total de personas con hobby música y la edad promedio de los usuarios registrados. Para esta parte no se creó ningún form adicional. Se le dio al botón ubicado en el foro de entrada, el botón llamado registros, reportes, 3 acciones: llamar un sub llamado reportes, esconder este form y seguido llamar al programa a que muestre la hoja donde van a ser impresos los reportes. El sub de reportes fue un sub bastante sencillo. En este solo se puede ver algunas variables ya repetidas, unas variables ya establecidas, y se utilizó la herramienta while when. Esta herramienta lo único
que para lo que se utilizó fue para contar las filas que están vacías, que fueron distintas de vacías. Adentro de este while se colocaron varias opciones. La primera que se utilizó para contar la cantidad de usuarios fue básicamente decir, si en la hoja de registros en la fila tal es distinto de vacío, entonces en la hoja de reportes, en las filas destinadas para colocar la cantidad de usuarios, va a tener el valor anterior sumado 1 y así sucesivamente. Entonces cada vez que hubiera un nuevo usuario se iba a ir contando el valor anterior más 1. Luego en ese mismo while se creó un if, que es básicamente más de lo mismo. En este es, si en la hoja de registros, en la fila tal, columna tal, donde se colocaron el estado civil de los usuarios soltero y casado, el valor es igual a soltero, entonces en la hoja de reporte, colócame en la cédula destinada para esta cantidad el valor anterior más 1. Igualmente con casados e igualmente con el reporte de música. Se utilizó en los tres la opción de if and if. Para la parte del promedio de las edades, se destinó una variable llamada edades, la cual iba a tener los valores que fueran ocupando en la hoja de registros en la parte de las edades. Los iba a ir sumando el valor anterior más el que leyera, el valor anterior más el que leyera. Y eso se iba a dividir entre una variable que representa la cantidad de usuarios totales.